Bienvenidos a este video tutorial de la asignatura de matemática en el cual estaremos abordando el contenido de productos notables, haciendo énfasis precisamente en las aplicaciones de los productos notables cúbicos. Es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Iniciemos. Primeramente, nosotros en los videos y videoconferencias anteriores analizábamos que los productos notables tienen dos aplicaciones, o el cubo de un binomio es otro producto notable, mejor dicho, ¿ya? Y tenemos dos fórmulas mediante las cuales nosotros nos podemos guiar para aplicar este producto notable o esta fórmula notable. Tenemos el primer cubo del binomio cuando los términos o el signo que se encuentra entre ambos términos del binomio es positivo, y tenemos el cubo del binomio cuando el signo que se encuentra entre ambos términos del binomio es negativo. Nosotros vamos a diferenciar cuándo aplicar el primer, segundo producto notable de los productos notables cúbicos por el exponente. Recuerden que el primer y el segundo producto notable están elevados al cuadrado, el binomio está elevado al cuadrado y en este caso el binomio está elevado al cubo. Entonces, cuando está elevado al cubo, nosotros ya diferenciamos que no vamos a aplicar ni el primer ni el segundo producto notable. Una vez que identificamos que se trata de un ejercicio donde hay que aplicar el cubo de un binomio, debemos identificar cuál de las dos fórmulas es la que vamos a utilizar, si es la del cubo de un binomio positivo o la del cubo de un binomio negativo. Para ello, vamos a resolver los ejercicios 7, 8 y 9 de la página 159 del libro de texto Susaeta. Entonces, tenemos el primero, p más 2 elevado al cubo. Lo primero, ya identificamos que se trata de un producto notable cúbico. Ahora vamos a observar que el signo que se encuentra entre los dos términos del binomio es más. Por tanto, vamos a aplicar la primera fórmula de los productos notables cúbicos. Una vez que ya identificamos la fórmula, vamos a dividirlos de la siguiente manera. La variable p en este ejercicio representa al primer término del binomio y el número 2 representa al segundo término del binomio. De acuerdo a la fórmula, el primer término se tiene que elevar al cubo y luego vamos a poner un signo más multiplicando el número 3 por el primer término al cuadrado por el segundo término más 3 por el primer término igual por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Es decir, que vamos a referirnos a estos dos, a estos dos, a esta variable y a este número como términos. Entonces, la variable p es el primer término y el 2 es el segundo término. Nos vamos a referir a ellos como términos. Primer término, la variable p, segundo término, el número 2. Entonces, de acuerdo a la ecuación, el primer término lo elevamos al cubo, más 3 por el primer término al cuadrado por el segundo término igual. Cuando digo el segundo término igual es que no está elevado a ningún exponente. Más 3 por el primer término igual por el segundo término elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Y de esa manera ya tendríamos nuestra fórmula aplicada, la fórmula del producto notable cúbico positivo. Una vez que nosotros ya aplicamos nuestra ecuación, debemos desarrollar tanto las potencias como las multiplicaciones, como las adiciones o sustracciones. Es importante que tengan en cuenta que el exponente afecta tanto al factor numérico como al factor literal. En este caso, el término únicamente consta de un factor literal representado, por así decirlo. O sea, no es que no haya un factor numérico, sino que el factor numérico es la unidad y la unidad al elevarla a cualquier potencia siempre va a seguir siendo 1. ¿Ya? Entonces, nosotros en este punto, simple y sencillamente, vamos a aplicar la potencia al factor literal, que es el que sí va a haber un cambio. Entonces, tendríamos p elevado al cubo, desarrollamos la potencia, nos queda p al cubo. Acá, el exponente 2 afecta solamente a la variable p, no afecta ni al 2 ni al 3. Entonces, nos quedaría p al cuadrado. Pero como se trata de una multiplicación, vamos a multiplicar el número 2 por el número 1
que está acompañando a esta variable y por el número 3 que está acá de acuerdo a la fórmula. 2 por 1 es 2 y 2 por 3 es 6. Acá nos queda 6p cuadrado. En el tercer término tendríamos que el segundo término esté elevado al cuadrado. O sea, tendríamos que multiplicar 2 por 2, nos va a dar 4. 4 por 1, el 1 que acompaña a la letra P, a la variable P, nos dará 4. 4 por 1 es 4 y 4 por 3 es 12. 12p. Y por último tenemos el segundo término elevado al cubo. Ahí no es que van a multiplicar 2 por 3, es que multiplicamos 2 por 2 por 2. Multiplicamos 3 veces el número 2 y nos dará igual a 8. Y de esa manera nosotros ya tenemos, ¿verdad?, desarrollado nuestro ejercicio mediante la aplicación del cubo de un binomio cuando el signo entre los términos del binomio es positivo. Ahora, acá tenemos otro ejercicio. Tenemos el cubo del binomio que se les presenta en la pantalla. Tenemos 2a más 1 elevado al cubo. ¿Ya? Tendríamos 2a más 1 elevado al cubo. Entonces, de acuerdo a la ecuación, acá nosotros ya identificamos que como este signo es más, vamos a aplicar la primera. El primer término es 2a. Segundo término es 1. Repito, vamos a referirnos al ejercicio en un vocabulario o mencionando términos. No el 2a ni más 1, no, en términos. Cuando diga primer término es 2a, cuando diga segundo término me refiero al número 1. ¿Ya? Cuando diga el primer término al cubo, por ejemplo, estaría refiriéndome a que vamos a elevar 2a al cubo. Cuando diga el segundo término al cubo, me estaré refiriendo a que vamos a elevar el número 1 al cubo. Entonces, de acuerdo a la ecuación, el primer término se eleva al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término igual, más 3 veces el primer término igual por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Ahora bien, en esta parte deseo aclarar que el exponente afecta tanto al factor numérico como al factor literal. No pueden elevar solamente el 2 al cubo y dejarla a igual, así como tampoco pueden elevar la variable a al cubo y dejar el 2 igual. El exponente afecta a ambos términos, a ambos factores, factor numérico, factor literal. Una vez que desarrollamos la potencia, llegamos a este resultado. 2 al cubo es igual a tener 2 por 2 por 2 y nos dará 8. A elevado al cubo es A al cubo más, acá el 2 está elevado al cuadrado. 2 por 2 es 4. Y 4 por 3 es 12. Y 12 por 1 nos da 12. La A la elevamos al cuadrado. Más el 1 está elevado al cuadrado, pero recuerden que el factor numérico 1 o la unidad, independientemente de la cantidad que represente el exponente, siempre nos va a dar 1. 1 elevado a la quinta es 1. 1 elevado a la 1000 es 1. Entonces tendríamos que multiplicar 1 por 2 nos dará 2 y 2 por 3 nos dará 6. La variable A, como no hay con quién multiplicarla, solamente la bajamos. Como no hay ningún factor literal aparte de la A, solamente la bajamos. Y por último, el segundo término al cubo, que es la unidad, y nos dará igual a 1. 1 al cubo es 1. Y ya tendríamos resuelto este ejercicio. Siguiente ejercicio. 4a más 5b elevado al cubo. Les repito nuevamente, vamos a referirnos durante el desarrollo del ejercicio en un vocabulario de términos. Cuando diga el primer término elevado al cubo o el primer término elevado al cuadrado o por el primer término, me estaré refiriendo a 4a, que es el primer término del binomio. Cuando diga el segundo término elevado al cubo o el segundo término al cuadrado, me estaré refiriendo a 5b, que es el segundo término del binomio. Y vamos de acuerdo a la ecuación. Seguimos trabajando con la primera fórmula, la positiva. Vamos a elevar el primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término igual, más 3 por el primer término igual, por el segundo término al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Como el exponente afecta tanto al factor numérico como al factor literal, acá vamos a tener 4 al cubo y a al cubo. O sea que ahí tenemos esto.
4 al cubo es igual a tener 4 por 4 por 4, que nos dará 64a al cubo. Acá el 4 está elevado al cuadrado. 4 por 4 es 16, 16 por 3 nos da 240. La A también se ve afectada por el exponente, nos queda A al cuadrado, y la B solamente la bajamos, porque no tenemos ninguna otra B con quien multiplicar. La bajamos. Acá tendríamos 3 por 4 es 12. Acá tendríamos 12A. 3 por 4 nos da 12, 12A. Como el 5B está al cuadrado, vamos a multiplicar 5 por 5, nos dará 25, y 25 por 12 nos dará 300. ¿Ya? De esa manera tendríamos, obviamente, ¿verdad? Desarrollado el factor numérico. Con respecto a la variable b, como también la potencia la afecta, nos queda b cuadrado. Y por último, tendríamos el segundo término al cubo, que nos dará 125 b al cubo. Siguiente ejercicio. Tenemos 3a menos 7b elevado al cubo. 3a menos 7b elevado al cubo. Vamos a elevar el primer término al cubo, más 3 por el primer término al cuadrado, por el segundo término igual, más 3 por el primer término igual, por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Recuerden que cuando me refiero o cuando decimos primer término, obviamente nos estamos refiriendo al primer término del binomio, que en este caso es 3a. Cuando decimos segundo término, nos referimos al segundo término del cubo, del binomio, que en este caso es 7b. ¿Ya? El término está conformado por factor numérico y factor literal. Una vez que desarrollamos los exponentes, realizamos las multiplicaciones, obtenemos este resultado. 27 al cubo más 189 al cuadrado b más 441 a b al cuadrado más 49b al cubo. Y de esa manera ya resolvimos el ejercicio. Con respecto a el quinto ejercicio, tendríamos x al cuadrado menos a elevado al cubo. En estos dos ejercicios nosotros ya estamos trabajando con la segunda, en este ejercicio ya estamos trabajando con la segunda fórmula. En el caso de este, ¿verdad? Continúa siendo la misma, continúa siendo la positiva. Ahí fue un error con respecto a la digitalización del problema. Pero el primero, el segundo y el tercero son con la primera fórmula. Con respecto al cuarto ejercicio de acá, el ejercicio 24, ya estaríamos trabajando con la segunda ecuación, que prácticamente no cambia el procedimiento, sino que cambia un signo, cambia los signos que vamos a utilizar. El primer término siempre se eleva al cubo, pero ahora en lugar de poner el signo más, vamos a poner el signo menos. Primer término al cubo, menos 3 por el primer término al cuadrado, por el segundo término igual. Ahora seguiría el signo más 3 por el primer término igual, por el segundo término al cuadrado, menos el segundo término elevado al cubo. Entonces, cuando aplicamos la primera ecuación, todos los signos que vamos a utilizar son positivos. Cuando utilizamos la segunda ecuación del cubo de un binomio, el segundo signo o el primer signo, el signo, perdón, del segundo término va a ser negativo, y el signo del último término que vamos a ubicar en la expresión va a ser negativo, tal y como pueden ver acá. Desarrollamos, ¿verdad?, los exponentes y obtenemos ese resultado. El primer término elevado x al cuadrado elevado al cubo va a ser igual a tener x a la sexta menos 3 por x al cuadrado elevado al cuadrado por a nos dará este resultado. Y lo mismo aplicamos, ¿verdad?, una vez que desarrollamos los exponentes. Y de esta manera hemos aplicado lo que es el cubo de un binomio. Espero que el video sea de mucha utilidad. Espero que se estén preparando. Bendiciones. Nos vemos.